Un honor estar siendo parte de el equipo que hoy desarrolla la actividad de las primicias. Siempre aprender a dar fue un reto, un desafío. Generalmente nuestra tendencia no es a ser personas que nos guste dar. No es difícil comprobarlo, ¿verdad? Cuando a uno lo invitan a un cumpleaños, entonces llega la tarjeta invitando, por ejemplo, a 2, pero van 4 o 5, ¿verdad? El cumpleaños. Sí, es que me traje mi mamá porque estaba en la casa y mi hermano menor que también los aprecia. Llegan como 5 con un solo regalo, ¿verdad? Y comen los 5 y hasta uno observa que sacan del bolsillo una bolsa y ay, para ver si sobra por ahí una presa de pollo para llevarle a mi tía que me dijo que no podía llegar si no llevaba algo y un pedazo de torta. O sea, invitan a 2, llegan 5, un solo regalo, pero todos quieren comer y llevar. O sea, no hay una tendencia que nos guste dar. Por eso yo entendí hace años que la virtud de dar, honestamente, no tenemos que confiarnos en que nos la van a enseñar en la escuela o en el colegio o en la universidad. No es ahí donde se aprende. Un lugar ideal para nosotros aprender a ser personas generosas, obviamente, es la iglesia. ¿Por qué? Porque allí tomamos la facultad más honesta, que es la palabra de Dios, y desde esa facultad pues aprendemos y comenzamos a vivir las experiencias que arroja el aprender a ser personas generosas. Si alguien me pregunta, bueno, Pastor Jesús, ¿qué título tiene la enseñanza, la palabra de hoy? Yo la titulo La generosidad al estilo de Jesús. Vamos a hablar de eso. La generosidad al estilo de Jesús. ¿Por qué este es un tema que hay que hablarlo, Pastora María C. y Pastor Oscar Iván? Porque miren ustedes cómo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Miren ustedes, Pablo creyó pertinente, creyó necesario enviar a un grupo de personas a la iglesia de Corinto para que esas personas les enseñaran, prepararan la generosidad. Muchos de nosotros no venimos de una escuela familiar donde nos enseñaron a dar. Pero el Espíritu, y ahí donde comienza Pablo a decir, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y viene todo aquello que ya como iglesia generalmente sabemos. Pero sí nos deja claro Pablo que es importante enseñar la generosidad. Cuando se enseña de generosidad, el objetivo pues no es específicamente tomar una ofrenda después de enseñar. Es que la palabra revelada quede ensamblada en nuestra vida y la generosidad podamos expresarla en todos los aspectos y en todos los momentos de nuestra vida. Permítanme, yo les cuento un poquito mi experiencia, porque yo llegué a la iglesia y no sabía ser generoso. Yo no sabía, no teníamos escuela de la generosidad, de dar diezmos, ofrendas, primicias, de eso no sabíamos. Pero aparte de eso, yo escuché muchas veces a mi pastor decir esta frase, porque era una iglesia bastante cerrada, con una visión muy legalista, muy, bueno, a su estilo. Y el pastor usualmente decía esta frase. Él decía, y aquí no hablamos de plata porque la plata es del diablo. Era una frase que él usaba constantemente. Y por eso estábamos ahí sentados, lo que gritábamos era amén, porque él decía eso. Y más o menos esa fue la mentalidad de mis comienzos como creyente. Pero resulta que el pastor un día invitó a un predicador. Era una conferencia, la iglesia era una iglesia muy grande y estaba llena. Y recuerdo que una de las noches el predicador pasó y saludó y abrió la Biblia, leyó un pasaje y dijo esta frase. Dijo, señores o iglesia, hoy les voy a hablar de finanzas. Cuando él dijo finanzas, el pastor lo volteó a mirar, pero pues ya no podía bajarlo de la tarima, ya estaba
Ya había comenzado, ya le daba, pero sin embargo yo vi la cara que le hizo el pastor, y los que estábamos un poco cerca del pastor nos miramos y dijimos, uy, ¿de qué ir a hablar? Y comienza ese hombre a trazar una palabra extraordinaria. Yo leía cada versículo que él mostraba y luego le explicaba a él, y yo decía, pues verdad, él tiene razón. Y comenzó a enseñarnos, pero mientras él nos enseñaba, recuerdo que él comenzó a acuñar esta frase. Él dijo esta frase: por dinero no se ora, por dinero se siembra. Y entonces a mí me llamó la atención. Y predicaba y decía, a ver, repita conmigo. Y nos ponía a repetir: por dinero no se ora, por dinero se siembra. Y así comenzó a transcurrir la conferencia. Luego él nos dijo, a ver, dile al que está a tu lado, y nos puso a repetirle al que estaba al lado la frase: por dinero no se ora, por dinero se siembra. Yo estaba aprendiendo, pero a la vez estaba incómodo por la frase que él hacía repetir y porque, repito, no había sido enseñado en temas financieros. Yo para ese momento ya era pastor de la congregación donde hoy pastoreamos, y entonces estaba un poco incómodo. Recuerdo que cuando él fue terminando, dijo, bueno, antes de orar quiero que recibas un sobre, y mandó a que entregaran sobres, y yo recibí un sobre, y dijo, voy a orar para que en algún momento pongas una semilla. Y por primera vez escuché esa palabra semilla. Y cuando él cerró sus ojos para orar, honestamente yo les digo, guardé mi Biblia en el maletín y aproveché que la gente tenía los ojos cerrados y salí y me fui indispuesto, porque pues me chocó o me choqueó bastante lo que este hombre enseñaba. Me fui a la casa, llegué y recuerdo que con mi esposa teníamos, económicamente estábamos en una situación muy difícil. Donde vivíamos, que era ahí mismo la iglesia, debíamos 7 meses de arriendo. El dueño de la propiedad, don Ángel María, a veces venía a cobrarnos en plena reunión, y entonces económicamente estábamos muy mal. Recuerdo que don Ángel María tenía un arnés en la espalda porque había tenido una lesión en su columna vertebral. Y yo estaba predicando, el portón abierto, la puerta y la ventana, y de repente aparecía don Ángel María, caminaba más o menos así con su arnés, y yo lo veía que aparecía y le decía a la iglesia, cerremos los ojos, vamos a orar. Y comenzamos a orar y a reprenderlo, porque él venía a grito entero a cobrarme, pastor, ¿cuándo me va a pagar? Y me avergonzaba y me decía, ¿por qué no hace una cosa, pastor? ¿Por qué no se roba lo que me debe? Pero desocúpeme. Y me trataba mal, y bueno, pero ahí estaba, y me encontré con esa enseñanza de este pastor que escuché. Y recuerdo que al siguiente día de haberlo escuchado al pastor, pues yo salía al salón que teníamos unas bancas pequeñas que habíamos tapizado, y yo agarraba una banca de esas y la metía al primer cuarto de la casa. Entre el salón y la casa había una puerta de madera que dividía los dos lugares, y ahí me arrodillaba a hacer mi devocional y me puse a orar. Cuando llegué al punto de la plata que debía, y entonces cuando llegué a ese momento me acordé de la frase que el predicador decía: por dinero no se ora, por dinero se siembra. Y entonces yo como que me detuve y dije, ay Señor, ¿ahora qué hago yo? Este señor enseñó ayer que por dinero no se ora, y pues tiene razón, y él lo explicó en Lucas, que dice dad y se os dará, y no dice orad y se os dará, no dice cantad y se os dará, no dice evangelizad y se os dará, sino que dice dad y se os dará. Entonces yo ese día disimulé y pues no oré porque tenía como pena, estaba como confundido. Y comenzaron a pasar los días y otra vez volví a orar y le dije, Señor, ahora estoy enredado, o sea, ni he orado por lo que debo, tampoco he sembrado la semilla en el sobre, y ahora ¿qué hago? O sea, estoy como entre bobo y loco, no sé qué hacer con esta situación. Y pasaron los días y me confrontó eso, y la frase, yo me soñaba con esa frase: por dinero no se ora, por dinero se siembra. Yo me sentaba a almorzar y escuchaba la frase. Entonces le dije a mi esposa, bueno amor, pues vamos a hacer una cosa, vamos a poner una semilla en el sobre y vamos a sembrar lo que el pastor ese dijo, vamos a creerlo. Y lo que teníamos, porque teníamos unos pequeños ahorros que no alcanzaba, porque el predicador dijo esta frase también: cuando quieres algo y lo que tienes no te alcanza para lo que quieres, eso es una semilla. Yo dije, claro,
tengo una deuda, tengo una cantidad que no me alcanza para la deuda, pues eso es una semilla. Tomamos esa plata, la ofrendamos, la llevamos al pastor, le entregamos el sobre y comenzaron a pasar los días y nada, ahora ni había orado, ni tenía lo que tenía ahorrado, ni llegaba la plata. Yo, Dios mío. Entonces, para hacerle corta la historia, llegó el día de pagar el dinero. Ese día me levanté más temprano, ¿verdad? Un poco nervioso y agarré la banquita, la puse en la silla, comencé a orar y ya terminando le dije, bueno, Señor, mira, llegó el momento de orar por la ofrenda, por la plata que debo, pero ese Señor enseñó que por dinero no se ora, por dinero se siembra. Entonces yo no oré desde ese día por dinero. Pasaron unos días, sembré la semilla y ahora pues ni tengo el dinero ahorrado, ni tengo la plata para pagar y hoy hay que pagar. Entonces, Señor, mire, yo voy a hacer algo. Si de aquí a mediodía no pasa nada, pues yo a mediodía agarro a mi esposa, a mis 3 niños, me voy donde mi suegra, allá en el barrio Mutis, y allá espero hasta la noche, porque que me va a cobrar bien en la tarde. Entonces cuando él venga no encuentra a nadie, entonces ya pues otro día será y así toreo el asunto. Eso le dije ahí en oración al Señor y ya me disponía para levantarme de mis rodillas cuando alguien tocó la puerta. Yo dije, mira, 6 de la mañana, ¿quién será? Me acerqué a la ventana, corrí un poquito la cortina para que la persona no me viera y afuera había un viejito con una chompa así plástica verde desteñida, un sombrero, una mochila y estaba lloviendo, venía mojado. Yo lo miré y cerré la cortina y dije, este viejito sí es madrugador para pedir limosna, ¿verdad? Tan temprano. Y entonces no me dejé ver, pero el abuelito no se rindió, sino que ahora le dio 3 puños a la puerta. Y me enojé un poco porque le pegó muy duro a la puerta. Entonces corrí la cortina, dije, pues que me vea, abrí la ventana y le dije, Señor, ¿qué necesita? Le dije. Entonces él se corrió a la ventana y me dijo, Señor, disculpe, el pastor de la iglesia. Le dije, yo soy. Dijo, el pastor, fuera tan amable de abrirme la puerta. Yo dije, mira, bueno, como era un anciano, se veía indefenso, pues yo abrí la puerta y puse el pie para que no se entrara, ¿verdad? Y le dije, a la orden, Señor, ¿qué necesita? Me dijo, pastor, ¿puedo entrar? Yo, oye, entonces, bueno, le dejé entrar. Y me crucé de brazos, lo miré serio así, le dije, ¿qué necesita, Señor? Dijo, pastor, ¿nos podemos sentar? Yo, oye, pero ahora me ha pedido chocolate con huevo y arepa y todo, qué sé yo. Entonces, bueno, a regañadientes me senté frente a él en una banquita y me dijo, pastor, mi nombre es fulano de tal, me dio su nombre, Jesús también. Y entonces me dijo, mire, pastor, disculpe que venga hasta ahora, yo hace 30 años soy creyente, vivo en una vereda, trabajo al jornal allá, me disculpa que venga embarrado porque a la hora que me vine de ese lugar pues no pasaba el bus, tuve que venirme a pie, está lloviendo y comenzó a narrarme todo. Pero pastor, esta madrugada yo estaba orando al Señor allá en el lugar donde trabajo y entonces Dios me habló y me dijo que viniera aquí a Florida Blanca a traer algo. Yo comencé como a ponerme pálido, dije, Dios mío, ¿esto qué está haciendo este hombre? Dijo, entonces me vine, pastor, y fui a una iglesia allá arriba y me nombraba las iglesias. Fui a una iglesia allá arriba y me paré hacia el frente de la iglesia y le dije, Señor, aquí es. Y Dios me dijo, aquí no es. Y pastor, seguí caminando y fui frente al hospital a otra iglesia y ahí me paré y le dije, Señor, aquí es. Dijo, aquí no es. Y entonces bajé allá a la quinta con quinta y cada iglesia que me decía, pues yo las conozco. Entonces me dijo, me paré ahí en la puerta y dije, Señor, aquí es. Y Dios me dijo, aquí no es. Y seguí caminando, pastor, hasta que pasé por aquí y vi el letrero aquí de la iglesia. Entonces me acerqué aquí a la puerta antes de tocar y le dije, Señor, aquí es. Y me dijo Dios, aquí es. Metió la mano a su mochila, sacó una bolsa plástica, adentro estaba una bolsa de papel y me dijo, pastor, estos son mis ahorros de mis últimos años. Y el Espíritu Santo me dijo que tú los necesitas hoy, que viniera a traértelos. Yo quedé de una sola pieza, él de inmediato se paró, me entregó la bolsa y me dijo, bueno, pastor, muchas gracias. Le dije, no, espere, don Jesús, no te vayas todavía, yo necesito pedirte perdón. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque honestamente yo pensé que tú venías a pedir limosna. Me dijo, pastor, no te preocupes, muchos sin saber hospedaron ángeles.
Amé a ese viejito hasta que partió con el Señor. Nos hicimos muy amigos. Ese día él se fue, yo cerré la puerta y de inmediato rompí las 2 bolsas en que venía el envuelto ese y conté. Había para pagar hasta 3 veces lo que yo debía. Y cuando yo conté esa plata, el Espíritu Santo, yo entendí que él me habló y me dijo esta frase: Jesús Díaz, jamás olvides que yo nunca te pediré para quitarte, siempre te pediré para darte. Ese día, de esa manera, de esa forma, a mí el Señor me enseñó a dar. Y aprendimos con mi esposa a dar. Yo pensé que ofrendar 100 millones o 150 o 200 millones me tomaría llegar a 90 años, 95 años. Pero gracias a Dios, hace rato pasamos por ahí. Aprendimos eso que Pablo dice, que envió a unas personas a la iglesia de Corinto para que ellos aprendieran la generosidad. Bendigo a Dios por las personas que honestamente se paran en algún momento y enseñan la palabra de Dios y dejan que ella sea la que nos muestre la verdad. ¿Por qué hablo de generosidad al estilo de Jesús? Quiero que miremos en la palabra. ¿Acaso Jesús le enseñó a sus discípulos únicamente a orar por los enfermos? ¿O solo les enseñó a echar fuera demonios? ¿O solo les dio algunas técnicas para anunciar el evangelio? Es obvio que les enseñó todo eso. Pero miren ustedes qué hacía Jesús con las personas que llegaban a su lado. ¿Qué les enseñaba también? Y permítanme, me dirijo primero a las damas. Quiero hablar a todas las mujeres que están aquí en el auditorio de Agua Fresca en esta mañana y hablar a las damas que también están en las redes sociales y aquellas mujeres que posteriormente recibirán este contenido. Mira cómo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Ahí está Jesús haciendo su labor de predicar el evangelio con sus 12 discípulos. Pero a partir del versículo 2 aparece algo que tiene que llamarnos la atención y debe inspirar a las damas. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Había una que era una joyita, una perita en dulce. María, a la que llamaban Magdalena, de la que habían salido ¿cuántos demonios? 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. Mira eso. Estas señoras, no es que Juan, el discípulo, tenía un grupo oculto que Jesús no supiera y allá les enseñaba: ay, venga, hermana María, el Señor necesita contratar una barca para ir a Gadara, que hay un endemoniado que tiene loco hasta el alcalde de la ciudad. Eso levanta a todo el mundo a piedra. Y Jesús dijo que tenía que ir a liberarlo, pero no nos alcanza para pagar la barca, porque Él no va solo, Él va con todos nosotros y hay que pagar desayuno, almuerzo y cena. No era que Juan le enseñaba parte o Pedro le enseñaba parte a ellas. Fue Jesús el que les enseñó. Le dijo: mire, señora, usted ya no tiene esos 7 demonios que tenía. Era envidiosa, era mala suegra, era mal hablada, era bazuquera, lo que fuera. Se la pasaba borracha y gastaba y todo. Ya se le fueron esos 7 demonios. Ahora tiene paz, tiene tranquilidad, tiene vida, le rinde la plata, está bien con su marido, está todo bonito. Pues ahora me preguntas cómo puedes ayudar lo que yo hago. Venga, mija. Y dice una versión que sostenían el ministerio de Jesús y sus discípulos con sus bienes. Pero no perdamos de vista a esa señora. Quiero que miremos a María Magdalena, que ella no lo hizo por 5 días o por 3 meses. Hasta el final, dice Marcos 16:9.
El primer día de la semana por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena. Perdóneme, no era la señora que lideraba el grupo de intercesión. Esta señora lideraba un grupo de mujeres que invertían en el reino de Dios. Dice, se le apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Esta señora acompañó el ministerio de Jesús hasta el final. Fue fiel. ¿Y qué es lo que hacían? Pues sí, yo creo que oraban, yo creo que cantaban, yo creo que hacían bonitas obras de teatro y danzaban y adoraban. Pero yo creo que ellas invertían en el reino de Dios. Me invitó un pastor aquí en el departamento del Meta, porque compró un terreno muy grande y proyectó la construcción de un auditorio que ya está en la parte de acabado, ya están terminándolo. Y un auditorio para unas 3,000 personas. Entonces me invita, me dice: Pastor Jesús, yo te escuché, pastores me han hablado de lo que Dios ha puesto en ti, una unción o una revelación de finanzas. Quisiera que vengas a la iglesia y nos hables, porque estaban en una casa en el centro de la ciudad y tenían que hacer muchas reuniones, pero proyectaban irse para allá. Allá fui y hablé a las mujeres. Pasaron algunos años, tal vez 2 años, 3 años, volví por el mismo departamento a otra ciudad, donde un pastor de la misma organización, amigo de este otro, y estando en esa otra ciudad, el pastor me dice: oye pastor, hoy viene una señora a almorzar con nosotros que necesita hablar contigo. Llegó la hora del almuerzo, la señora llegó, era una casa con un patio que daba hacia la calle. Vi que llegó un carro Renault 18, se estacionó ahí y se bajó la señora, y el pastor dijo: ay, mire, ella es la señora, y la saludó y comenzamos el proceso del almuerzo. Y entonces el pastor le dijo: bueno, hermana, cuéntele al pastor qué es lo que necesita. Mire pastor, yo estuve en la conferencia, yo para este momento tengo 72 años, pastor, y lo que hacíamos con mi esposo era en la casa, viviendo de la jubilación de mi esposo, y ayudábamos en la iglesia de voluntarios, de servidores, ayudábamos a hacer lo que podíamos hacer. Pero ese día, pastor, que hablaste de que Dios unge las mujeres para ser productivas, pastor, a mí me pasó algo, a mí se me activó algo ese día, pastor. Y entonces yo tuve una idea, pastor. Yo tenía ahorrados 300,000 pesos y con eso hice un pedido de ropa interior para dama. Me llegó el pedido, lo vendí y comencé a pedir y lo vendí, pastor. Para hacerle corta la historia, mire, ya me compré ese carro, contraté a ese señor joven que me maneje voy por todo el departamento del Meta, pastor. Hoy día tengo crédito en 3 empresas que distribuyen ropa de esta, un crédito que puede llegar hasta 400 millones de pesos, pero yo nunca me dejo vencer la factura, siempre pago a tiempo y gano descuentos. Pastor, desde ese día no he parado de invertir en la iglesia. Hablé con el pastor después de eso, con el pastor de ella. Es la señora que más ofrendas dio para la construcción del templo. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien que aprende la generosidad que enseña Jesús, hay algo que va a pasar en el nombre del Señor en la vida de esa persona. Aplaude al Rey de Gloria, porque Dios está vivo y Dios va a usar las mujeres de manera muy especial. Conocí a una mujer en Bolivia, una peruana, me vio predicar, me dijo: pastor, quiero que vayas a mi país. Hicimos los arreglos con sus pastores. Me dijo: quiero que vayas por 10 años y enseñes esta palabra. Siempre que voy a Perú, fui a Perú, ella pagó todo, nuestros pasajes, hotel, ofrendas, todo. Luego ella me dijo: pastor, si el pastor Casluna quiere venir a esta ciudad y hacer una cruzada, yo la pago de contado. O sea, es una mujer inversionista impresionante, hija de un misionero que a los 15 años llorando le dijo: Señor, de mí no hagas una pastora, porque mis abuelos y mis padres han vivido muy pobres, pastores pero pobres. ¿Qué tal si haces de mí una empresaria o algo? Dijo: pastor, a los 16 años hice mi primer viaje a la China y ahora es una mujer muy próspera que no para de invertir en el reino de Dios. Quiero orar por las mujeres ahí donde están. Mujer, extiende una de tus manos, tú que estás aquí. Orar por las niñas, por las jovencitas, las mujeres que están viéndonos a través de las redes sociales.
quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por cada mujer que ha recibido esta palabra y que hoy el Espíritu Santo le enseñará a ser una mujer inversionista en el reino, como lo fue María Magdalena, como lo fue Ana, la mujer del intendente de Herodes, como lo fueron muchas de esas mujeres que anduvieron al lado tuyo, Señor. Enséñale a las jóvenes en este tiempo, a las damas, a las niñas, aquellas niñas que están en la zona kids, las niñas que forman parte de todas estas familias, las mujeres de todas las edades, las profesionales, las universitarias. Despiértale su espíritu, Señor, y que ese potencial para producir y para manifestar generosidad no se detenga, sino que crezca y avance cada día. Yo establezco la revelación de esta palabra en ellas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Permítanme hablarle a los hombres, por favor. Hace años me dieron el privilegio de predicar en Guatemala, en una iglesia que hace una actividad de 7 días de ayuno. Iba muchísima gente, muy, muy grande. Entonces el apóstol de esa casa, el pastor, me invitó y me dijo: pastor, aunque son 7 días de ayuno, reconocemos lo que Dios te dio, que tienes una... Y entonces liberé una palabra de finanzas. Cuando terminé mi primera conferencia, me bajé de la tarima y me dieron la instrucción de ir a una sala VIP para cambiarse una la ropa sudada, tomarse un café y seguir escuchando a los otros predicadores. Pero cuando llegué a la sala VIP, la persona de protocolo me dijo: ay, el pastor desea que conozcas a este empresario. Y me relacioné con él, hombre de bigote, muy querido, un acento mexicano. Y nos sentamos a tomar café y a dialogar algunas cosas. Me contó su testimonio, que había ido para California, para San Diego, había caído en las drogas cuando era joven. Y un día, sobrenaturalmente, debajo de un puente, bajo un efecto de droga, tirado en la calle, vino una persona para él sobrenatural, lo tocó, le dijo su nombre, lo levantó y le dijo: hasta hoy consumirás, a partir de hoy serás esto y esto y esto. Y le habló de ser un empresario y dijo: yo estaba tan drogado que cerré los ojos para ver si era verdad, y cuando abrí los ojos no había nadie. Yo pensé que era la migra que me iba a agarrar, pero entendí después que era un ángel o algo. Dijo: pastor, pasaron los años y me hice empresario, soy empresario de telecomunicaciones. Me dijo: te acabo de escuchar y estoy impactado, porque nunca había escuchado a alguien que trazara la palabra de esa manera. Palabras más, palabras menos, hablamos. Me dijo: pastor Jesús, y me dio la mano así. Yo sentí algo en la mano. Me dijo: quiero ser tu amigo. Le dije: ay, gracias. Y oramos y él salió de la sala VIP. Yo me quedé, cuando miro, es un cheque en dólares. Jamás en la vida a mí alguien me había dado un cheque en dólares. Entendí que era un cheque y que era en dólares, pero cuando vi la cifra hablé lengua, me puse muy feliz. Yo dije: wow. Entonces quise tener ahí a mi amigo para decirle: mira, yo también quiero ser tu amigo todos los días, ¿verdad? Lo cierto es que desarrollamos una amistad, y un día, por un 29 de diciembre, él me llamó a la casa. Y recuerdo que contesté y era él: hola Jesús, ¿cómo estás? Órale, mi hermano. Y yo: bien, ¿cómo te va? Bien. Mira, Jesús, estaba orando en la madrugada y Dios me dijo que te llamara y te diera esta palabra. ¿Cuál? Y me puso a leer. Me dijo: lee ahí Mateo 27:57, que dice así: cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea que se llamaba José, y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se le entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había sido cavado en una peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Después que leí, mi amigo me dijo: Jesús, Dios me habló esta mañana y me dijo que José de Arimatea no era un simpatizante, era un discípulo de Jesús. Me dijo: pero es un discípulo en vía de extinción. Por lo cual Dios me dijo que te dijera que te usará para activar a muchos hombres y jóvenes y niños, para que en ellos se active esa capacidad que estaba en José de Arimatea, que ellos sean empresarios discípulos o discípulos como José de Arimatea.
No se habla mucho de José echando fuera demonios, creo que los echaba. No se habla mucho de José predicando, creo que predicaba, pero se centra la palabra. Hasta ese día, siempre mi sermón en Semana Santa era el sermón de las 7 palabras, y la única vez en el año que yo hablaba de José de Arimatea era porque él había pedido el cuerpo. Pero no entendía, ese día lo entendí. Entendí que José de Arimatea era un discípulo que Jesús lo había formado y que su tarea es cuidar el cuerpo de Cristo. Esa es la tarea de José de Arimatea. Y comencé a entenderlo. Y hoy quiero hablarle a los hombres porque es importante que sepan esto. Aparte de eso, miren ustedes, José tenía un amigo, no sé si José era amigo de Nicodemo o Nicodemo de José, pero lo cierto es que estaban muy bien relacionados. José era amigo de Herodes, era un hombre muy pudiente, y llamó al celular a Herodes, le dijo: rey, mira, ayer fuimos a jugar golf y no tenía que pedirte ningún favor, pero hoy necesito que me hagas un favor. ¿Qué pasó, José? ¿Por qué te noto como afligido? No, mira, rey, aquí entre nos, esto no lo hago muy público, pero escuchaste que mataron a 3 hombres allá en el Gólgota. Ah, sí, mataron a uno que llama Jesús. Bueno, él es mi pastor, lo mataron, hermano, acaba de morir. Entonces quiero pedirte un favor, señor rey. ¿Puedes autorizar que me entreguen el cuerpo de él a mí? ¿En serio, José? Sí, que me entreguen. Pero por supuesto, ya doy la orden. Y dio la orden. Y José reclamó el cuerpo, tomó el cuerpo, envolvió el cuerpo, sepultó el cuerpo. Él desarrolló la honra de cuidar el cuerpo de Cristo. Entonces José cuelga de hablar con Herodes y de inmediato llama a Nicodemo. Juan 19:38. José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloes como de 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo en el que aún no habían puesto a nadie. Y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Y ahí está José de Arimatea cumpliendo su llamado. Ahí donde estás, mientras vas tomando la copa y el pan, ustedes y yo no tomamos la cena del Señor porque seamos perfectos. La tomamos porque creemos en el perfecto. No venimos aquí a este lugar para buscar a Dios, venimos porque Dios nos encontró. Hemos sido hallados por Él. Así es de que no permitas que nada te condene y disfruta. Señor, gracias. Padre, gracias por haber enviado a Jesús y Él haber muerto en el madero del Calvario para pagar semejante precio tan costoso por amor a nosotros. Aceptamos todo el beneficio del sacrificio que tiene que ver con tu sangre, perdonar nuestros pecados. Gracias porque tu perdón es inagotable, no se termina, es eficaz, se mantiene vigente. Gracias porque cada pecado que he cometido, todos son perdonados por la sangre que derramaste. Gracias porque la promesa de perdón y de salvación se extiende sobre nuestras familias también. Gracias porque nuestras familias son objetivo de Dios. Pero también, Señor, gracias porque cuando entregaste tu cuerpo fue herido, fue horadado por los clavos, fue herido por la corona de espinas, por la lanza que clavaron en tu costado, por los látigos de los soldados. Todas esas heridas fue para reprender y cancelar toda enfermedad. Nosotros recibimos el beneficio de la salud, de la sanidad. Le hablamos a cualquier enfermedad silenciosa, cánceres, tumores,
esa leucemia que ha querido erradicarse en esa persona, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Enfermedades que maldicen la economía, enfermedades que llevan a la miseria a la gente, reprendemos la enfermedad, cualquiera que sea, porque por las heridas de Jesús hemos sido sanados. Hoy nos acercamos a la mesa agradecidos y confiados en ese excelente y eficaz sacrificio de Jesús por nosotros. Gracias, Señor. Amén. Iglesia, pueden comer el pan y beber el vino, por favor, si son tan